Espero que no se acabe la batería de la memoria. Presente. Entonces, para revisar lo que corresponde a esta segunda fase, el segundo quiz se va a tomar de manera virtual el domingo 21. Para la evaluación de teoría, el quiz de teoría va a incluir sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, lo que corresponde a hoy. Para la parte de práctica, las láminas van a ingresar desde la lámina 22 hasta la lámina 32.
ser, son 2 puntos de participación, 2 puntos de Diga. caso clínico y 2 puntos de 4 puntos de quiz, 2 puntos de examen. 10 puntos de examen. ¿Listo? La semana 5 corresponde a los casos clínicos que están faltando y ya están publicados con la respectiva lista de estudiantes encargados. ¿No es cierto? Y para la nota de participación está faltando lo que corresponde a un quiz. El día viernes, que les toca la segunda clase de esta semana, tienen el quiz que corresponde a participación con valor de 1 punto y que va a ingresar todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Perdón. En el quiz de práctica que sería que viene de la lámina 22 a la 32, también va a incluir los casos clínicos que sí, ¿no? Puede ser, si es que, ¿cómo se dice? Porque los casos clínicos o vienen en teoría o vienen en práctica. ¿Listo? Los casos clínicos también se van a evaluar. ¿Listo? Si es que los casos clínicos entran en su mayoría teoría, puede ser que vengan un par de casos clínicos a lo que es la parte de práctica. ¿Listo? Doctora, el día viernes el paciente que vamos a dar es escrito. Sí, es escrito. Solamente es escrito. No va a ser en microscopio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las láminas que estamos avanzando ahora corresponden a lo que es cardiovascular realmente, pero esta parte de cardiovascular recién se va a tocar de manera completa en la parte de teoría de la fase 3. Por eso necesitamos algunos conceptos básicos para poder aprovechar las láminas, porque estas láminas ya no se vuelven a observar. Cuando entremos a cardio vamos a continuar en el siguiente nivel. Cuando nosotros trabajamos el día de hoy, tenemos que comenzar a nivel de diafragma, pero toda la secuencia termina a nivel de cuello. Pues nosotros vamos a avanzar hasta la mitad en esta fase y las siguientes láminas van a continuar en la siguiente. ¿Listo? Entonces, para comenzar, veamos lo que corresponde al pulmón. Cuando nosotros tenemos la semana 4 del riñoncito, vamos a tener lo que corresponde al intestino anterior. De este intestino anterior va a salir una pequeña yema que también se puede llamar divertículo. ¿Sí? Es la yema respiratoria, que contiene 2 partes principales. En la parte interna está el endodermo y recubriendo y protegiendo a este endodermo está lo que corresponde al mesodermo esplagnopleuco. Como ustedes se están dando cuenta, la comunicación es completa y por lo tanto, para el final de la 4ª semana, primero se va a iniciar el cierre y luego van a ser 2 estructuras completamente independientes. Luego va a desarrollarse la parte proximal, lo que va a ser la tráquea, y va a separarse en el extremo caudal en las 2 yemas pulmonares. Obviamente desde ahí van a crecer los pulmones. Cuando estamos en esta fase, recuerdan ustedes que todavía no se ha formado la carita. Estoy recién en el estadio de arco faríngeo. Por lo tanto, aquí están los arcos faríngeos y en el medio de ellos, este pequeño orificio es la luz de la laringe. Pero tiene todavía que avanzar más en su desarrollo para que la estructura sufra apoptosis en la periferia de esta primera comunicación y la laringe se comunique de manera amplia con el resto de las estructuras y poder hacer que el aire ingrese hacia el aparato respiratorio. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Cuando nosotros revisamos la histología de un pulmón adulto, tenemos que recordar que en primer lugar tengo el epitelio. ¿Listo? Este epitelio se va a formar a partir del endodermo. Eso es lo único que va a ser el endodermo embrional. Mientras que en la periferia del alveolo yo necesito en primer lugar un vaso sanguíneo que transporte el oxígeno. Luego voy a necesitar músculo, es decir, ya sea que esté en el pulmoncito o que esté en todo el tracto respiratorio, tiene que haber una forma de cambiar el diámetro dependiendo de la necesidad de la persona, y eso se va a lograr mediante músculo. Y además necesito un elemento de protección que evite que la tráquea colapse. Estos son los cartílagos. Y estos 3 elementos se van a formar a partir del
mesodermo, esplagno, pleuro. Hemos dicho que este es el final de la cuarta semana, es decir, hemos retrocedido bastante de lo que estábamos viendo. Aquí estamos viendo el desarrollo del primer estadio del pulmón. El primer estadio del pulmón se llama el estadio pseudoglandular. Aquí tenemos en la quinta semana, solamente se está produciendo la división de los bronquios, como ustedes la conocen, y luego el mesodermo está rodeando para formar recién las estructuras. Aquí todavía no tengo estructuras que me permitan hacer el intercambio gaseoso, por lo tanto en este estadio no se puede realizar ningún tipo de intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, hemos dicho que inicia en la quinta semana y termina en la semana 15. Recuerden ustedes que las láminas que estamos estudiando se refieren al final de la organogénesis. Entonces, el embrioncito que van ustedes a observar aproximadamente tiene cerca de 8 semanas. Por lo tanto, las otras etapas del desarrollo pulmonar no se van a poder evidenciar en las láminas. Todas esas etapas se van a revisar en lo que corresponde a la parte de teoría. ¿Listo? Entonces estamos viendo cómo se desarrolla poco a poco y tenemos que ver que al final yo necesito una protección adicional para el pulmón. Esta capa externa se va a llamar pleura visceral y además va a originarse del mesodermo, esplagno, pleuro. Mientras que enfrente yo voy a tener a la pleura parietal. La pleura parietal es mucho más resistente y es una mejor protección. La pleura parietal se va a formar a partir del mesodermo somatopleuro. Entre ambas pleuras, como ya hemos visto en láminas anteriores, va a haber espacio vacío. Ese espacio se va a llamar cavidad pleural. ¿Por qué somos capaces de observar la cavidad pleural en nuestro embrioncito? Porque el pulmón no ha alcanzado todavía su tamaño completo. Recuerden ustedes que en el caso del adulto, el pulmón va a ocupar totalmente la cavidad pleural y por lo tanto ambas pleuras van a estar en contacto. ¿Eso qué quiere decir? Que en el adulto la cavidad pleural es virtual, mientras que en el embrioncito sí puedo evidenciar la cavidad pleural porque el pulmón no ha conseguido su desarrollo completo. ¿Entendido? Entonces, ahora ya tenemos de dónde se origina cada una de las estructuras, de tal forma que cuando señalemos las estructuras, también podemos preguntar su origen embrional. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que repasar en cuanto al pulmoncito. Ahora veamos el corazón. Estas son las láminas que están en la segunda parte de la práctica de la semana. ¿Listo? En la clase del viernes no les voy a volver a explicar la teoría, lo que les voy a explicar es la observación de la lámina 30 a la 32 y yo tengo esperanza de que quede como una media horita para que hagan repaso de láminas. ¿Listo? Muy bien. Hemos vuelto, ahora como estamos en corazón, tenemos que volver de nuevo. El día 15, ¿qué semana es, por favor? El día 15. ¿Tercera? Es el primer día de la tercera semana. Entonces, en el día 15 mi embrioncito solamente tiene 2 capas. ¿Cómo se llamaban esas capas? El epiblasto y el hipoblasto. En el día 15 el embrión se da cuenta que este crecimiento tan rápido y la diferenciación no se puede mantener con los nutrientes que tiene. Durante las dos primeras semanas, todos los nutrientes han llegado por difusión. ¿Qué significa? Los vasos sanguíneos solamente existían en la placenta que se está formando. Entregaban a los nutrientes en la periferia y luego los nutrientes avanzaban hacia todo el mismo. Pero ahora se necesita de un sistema circulatorio organizado para que estos nutrientes puedan llegar mucho más rápido. Entonces, en el día 15, las células que están en el extremo de la línea primitiva van a comenzar a migrar. Este dibujito es más o menos el día 18. ¿Por qué? Ya se ha formado esta estructura en forma de herradura que se llama campo cardiogénico primario. Este campo cardiogénico ya va a
a comenzar a organizarse. ¿Ven ustedes todas las bolitas? Esta es la forma en que se forma una red vascular. Estos islotes se van a ir uniendo y van a ir formando redes circulatorias. Pero el campo cardiogénico primario no es capaz de formar todo el corazón. ¿Se recuerdan ustedes qué pasaba en la tercera semana? La formación de las 3 capas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mesodermo ya va a comenzar a avanzar y por lo tanto el mesodermo va a formar el campo cardiogénico secundario, que es más interno, no está dibujado acá, pero va a complementar al campo cardiogénico primario para lograr la formación de todas las estructuras. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que no vamos a tener un origen único para el corazón. ¿Listo? El campo cardiogénico primario proviene del epiblasto y el campo cardiogénico secundario proviene del mesodermo. ¿Listo? Entonces, como están viendo aquí, si nosotros hacemos un corte a este nivel en la herradura, voy a tener los 2 campos cardiogénicos que realmente se van a conformar en 2 conductos endoteliales, ¿sí? Como están separados, estos tienen que migrar hacia la línea media porque el embrioncito se va a cerrar y van a formar un solo tubo cardíaco donde las células se van a entrelazar. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Se recuerdan cuando les conté de la retina? ¿Sí? La retina tenía 2 capas, se acercaban y se quedaban juntitas. ¿Hasta qué día? Hasta que se sufría un golpe muy fuerte, Se desprendía. la retina se separaba y el paciente perdía toda la visión de ese pedazo. Entonces, si es que no se fusionaran los conductos endoteliales, los tubos endoteliales, le podría pasar lo mismo al corazoncito. Por eso es que ellos se entrelazan, con una gran diferencia. El lado derecho tiene genes diferentes, activa genes diferentes y se recuerda siempre que es derecho. Lo mismo pasa con el lado izquierdo. Es por eso que cuando hablamos en fisiología del corazón decimos el corazón derecho y el corazón izquierdo, porque su origen embrionario es diferente y sus genes son diferentes, pero tiene que entrelazarse para que pueda trabajar junto. ¿Listo? Entonces ya hemos solucionado esta parte y tengo el corazón al medio. Tengo un segundo problema. Parte del campo cardiogénico está en la parte más craneal. Si ustedes recuerdan, esta cosita celeste aquí bien intensa es la placa neural. Y como estoy en la tercera semana, recién está creciendo. Y por lo tanto, el corazoncito, el futuro corazón, que es ese se llama conducto endotelial todavía, va a estar en la parte más craneal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la 4ª semana el crecimiento de la placa neural es muy intenso y entonces va a desarrollar el prosencéfalo con sus telencéfalos. ¿Se acuerdan que todo era grandotes así? Y entonces, ¿dónde va a terminar el corazón? En el cuello. ¿Listo? Esta parte de aquí de la placa neural va a crecer bastante hasta aquí, de tal manera que el corazoncito va a quedar al nivel de lo que sería el cuello. ¿Por qué decimos esto? Una más y sale. Las 2, para que no haya ningún problema. ¿Listo? ¿Por qué el corazón estaría a nivel del cuello? ¿O tenía usted alguna pregunta? Disculpe. En la hora de clase, yo les respondo las preguntas que ustedes necesiten. No importa cuál sea. ¿Listo? Cuando estábamos viendo nuestro embrioncito y los telencéfalos como el diencéfalo y el ojito, que eran tan grandes, habíamos visto unas bolitas pequeñitas que recién son los arcos faringios. Esos arcos faringios se van a dar lugar a la cara y el cráneo. Entonces, el corazoncito va a estar aquí hasta que la cara y el cráneo crezcan y el corazón llegue a su lugar habitual. Es decir, el corazón tiene un origen variado y también pasa por varias formas y ubicaciones hasta que se pueda ubicar. Por eso es que resulta un poquito más laborioso entender todo lo que corresponde a corazón. ¿Entendido? Entonces repasamos lo que nos habían puesto aquí en el resumen. Dice que primero necesitamos unas células del epiblasto.
mioblastos, ¿cierto? Que van a formar el campo cardiogénico primario, que tiene esa forma de herradura. Y luego vamos a tener la participación del mesodermo una vez que se forme, claro está, y esto nos va a dar lugar al campo cardiogénico secundario. ¿Qué más? Hemos dicho que estos grupos de células van a comenzar a diferenciarse, van a generar mioblastos y también van a comenzar a generar células sanguíneas para poder transportar el oxígeno y los nutrientes de manera más fácil. Entonces, aquí ya tenemos al tubo cardíaco fusionado que está creciendo. Si ustedes ven la zona punteada, ese es el espacio que está reservado a la cavidad pericárdica, pero el tubo cardíaco está saliendo por todo lado. ¿Listo? Además, en este estadio inicial, en la parte posterior yo voy a tener meso. Recuerden ustedes que el meso lo que va a hacer es fijar a la estructura a la pared. Este meso va a durar muy poquito tiempo. Por eso se vuelven muy importantes los vasos sanguíneos. Estos dos vasos sanguíneos se tienen que mantener separados. ¿Para qué? Para que yo tenga una circulación derecha y una circulación izquierda. Además, estos vasos, esta parte de aquí que también va a contribuir a la formación de los grandes vasos, va a ser lo que permita que el corazón se ubique en su lugar. ¿Listo? Todavía hay espacio libre y no puedo tener al corazón flotando de manera inadecuada. Por eso es muy importante los vasos. Entonces, como tiene poquito espacio, va a tener que flexionarse y rotar para que termine como el corazón que ustedes han estudiado. Este es el que me interesa a mí, porque este es aproximadamente el de la quinta semana. En la quinta semana ya tengo las 4 cavidades, sino que hay un pequeño problema que ahorita vamos a ver. Estas cavidades están completamente comunicadas unas con otras. Comprenderán que eso es un problema. Sino que este corazoncito, ¿por qué me interesa? Porque tenemos que ver cómo es que se transforma ese corazoncito, que no tiene divisiones, pero ya tiene músculo, en un corazoncito completo con todas sus divisiones. Cuando nosotros vimos el video en la fase anterior, ¿recuerdan ustedes cuándo dijo que comenzaba a latir el corazoncito? ¿Cuarta semana? En el día 24. ¿El 24 a qué semana le pertenece? A la cuarta, ¿no es cierto? Pero estamos casi a la mitad de la semana. ¿Qué es lo que pasa con esta contracción? No es una contracción de corazoncito real, sino ¿qué cosa es? Una contracción peristáltica. O sea, el corazoncito hace una olita por acá, hace otra olita por allá, y hace otra olita por allá. Eso no va a ser muy efectivo, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que es un bebé. Recién está aprendiendo a contraer su corazón. En cambio, cuando llegas a la quinta semana y ya tienes esa estructura compacta de los 4 espacios futuros, el corazoncito ya aprende a latir junto. Eso va a ser algo muy importante. La sangre va a ir en un solo sentido. ¿Eso qué significa? Que ahora tienes una circulación unidireccional. ¿Y qué más? Este latido coordinado se puede evidenciar mediante una ecografía. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una evaluación a una mujer embarazada y observamos latido cardíaco, esa es una prueba fehaciente de que esa mujer tiene un bebé que está vivo allí dentro. Si viene la señora y dice que está en la quinta semana y no vemos latido, nos esperamos. ¿Por qué? Acuérdense que las señoras no saben cuándo menstruan, ¿verdad? Y si la ovulación no fue el día que le tocaba, puede ser que ese bebé sea más pequeñito. Si ya tiene más tiempo y no hay latido, lo más probable es que ese bebé no va a sobrevivir. ¿Listo? Por eso, entender en qué momento suceden los cambios es muy importante. ¿Listo? Tengo una mamá de supuestamente 8 semanas con un corazón que no late, algo está muy mal. ¿Listo? Entonces vamos a concentrar en este corazoncito de 5 semanas. ¿Por qué? Porque ese corazoncito de 5 semanas es este de acá. Este corazoncito nos va a servir como referencia para el plano de Corti. Este es el plano de Corti. ¿Listo? Y a este corazoncito de 5 semanas le corresponde este dibujito. Todos los demás dibujitos es avanzando en el tiempo, pero al mismo nivel de Corti. ¿Listo? Entonces vamos a poner esto de aquí más grande para poder observar, para que nos podamos preocupar todos juntos. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que las 4 cavidades están completamente comunicadas. La sangre se está mezclando
completamente. ¿Listo? Entonces, tenemos que recordar que el corazoncito no va a poder formarse solo. En la primera estructura que divide al corazón es esto, que se llama almohadilla. También se llama cojinete, depende de la traducción. Almohadilla endocárdica. Rafael nos va a decir de dónde se origina. ¿Alguien que rescate a Rafael? El corazón por sí solo no puede dividirse, requiere de ayuda especializada. Si tuvieran que llamar ayuda especializada, ¿a quién llamarían? A la cresta neural. ¿Listo? Esta almohadilla recién se forma por la migración de las células de la cresta neural. Comprenderán que muchas otras células tienen que migrar para que yo logre que todo el corazoncito esté dividido de manera efectiva. ¿Listo? Entonces, esta almohadilla se va a ubicar aquí y va a ser la que comience a dirigir todo. De la parte superior, ¿qué voy a tener? La formación del septum primum, que viene a ser como una cortina que trata de dividir las dos aurículas, tratando de ir ¿hacia dónde? A la almohadilla endocárdica. Pero hay un problema, no podemos permitir que haga eso. ¿Por qué? De este lado ustedes están viendo la vena cava superior y están viendo que está llenando la auricular derecha y todo bien. Pero, si ustedes se dan cuenta, la parte de las venas pulmonares está cerrada. ¿Por qué? Es de la semana 5. ¿En qué estadio está mi pulmón? En una masa de mesodermo que no tiene vasitos sanguíneos. ¿Va a llegar algún tipo de sangre a este lado? No. Y entonces tenemos que recordar algo de fisiología que es absolutamente importante y que tiene que permanecer en ustedes por toda la eternidad. El músculo cardíaco necesita ser distendido por la sangre o no funciona. ¿Listo? O sea que si yo no lleno esta aurícula izquierda, esa aurícula no va a tener la capacidad de latir y de hecho podría degenerar. ¿Ustedes creen que necesito que un bebé pierda una aurícula? Por lo tanto, es indispensable que durante la vida embrionaria se comuniquen estas dos aurículas, porque toda la sangre está llegando aquí y le tiene que compartir, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes cómo se acerca hacia la almohadilla con la intención de cerrar esa comunicación. Pero, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? En el momento que se acerca, no lo hace de frente, como lo hace poco a poco, aquí voy a seguir teniendo una comunicación buena, ¿listo? Este espacio que está entre el septum primum y la almohadilla endocárdica se llama ostium primum. Yo sé que dice foramen, pero nosotros lo vamos a trabajar con su nombre en latín, ¿listo? Va a ser el ostium primum. Y ya está casi llegando para cerrar las aurículas, pero como necesitamos la comunicación, aquí en el medio ven estos puntitos, eso es apoptosis. Son núcleos de apoptosis que están funcionando como si una polilla se estuviera comiendo a la cortina, ¿no es cierto? Y entonces de esa forma la sangre no solo está pasando por este huequito pequeño, sino por aquí también arriba y la aurícula se está llenando de manera efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar después? Después, el septum primum va a llegar y va a contactar con la almohadilla endocárdica, pero los núcleos de apoptosis ya se han unificado y tengo un espacio grande por donde la sangre pasa libremente. Este se llama ostium secundum. ¿Listo? Como nosotros vamos a trabajar con el corazoncito de la 8ª semana, ya no vamos a poder observar el ostium primum porque se ha cerrado completamente. Lo que sí va a quedar en el embriocito que nosotros tenemos es el ostium secundum. Sino que aquí viene un segundo problema. Esto va a funcionar bien en la vida intrauterina. Mientras el bebé esté ahí adentro, no hay problema. Problema: cuando el bebé nazca, ¿está bien que las dos aurículas comuniquen toda su sangre? No. No. Por lo tanto, tengo que generar una estrategia que sirva para cuando el bebé nazca, porque ahora esto está funcionando muy bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que voy a necesitar es un segundo septum. ¿Listo? Y se llama septum secundum. ¿Listo?
y va a descender ahí y también va a comenzar a crecer desde la parte inferior. El septum secundum, cuando complete su crecimiento, va a tener esta forma. En la parte superior va a ser ancho y en la parte inferior bien delgado. ¿Y qué tiene al medio? Un espacio vacío que se va a llamar foramen oval. ¿Listo? Esto lo vamos a ver con más detalle en nuestro siguiente dibujito, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, ¿ven que quedó un pedacito de septum primum acá arriba? No se va a mantener así, va a venir y va a reforzar al septum secundum y se va a convertir en una membrana gordita, es súper fácil de ver en las láminas. ¿Listo? Muy bien, hemos dicho que aquí este pedacito, porque miren ustedes, se ve de un lado para el otro, ¿no es cierto? Entonces tiene que crecer un poco más. Aquí ya ha crecido un poco más, pero aún siguen viendo que hay una comunicación libre de un lado para el otro. Entonces, tiene que crecer un poco más. Ahora sí, el septum secundum viene desde la parte superior de las aurículas. Hay un espacio vacío que se llama foramen oval. ¿Listo? Foramen lo vamos a guardar exclusivamente para el espacio que queda en el medio del septum secundum, ¿no es cierto? Y este pedacito que se llamaría, también se llamaría septum secundum, pero es difícil de ver porque es muy chiquitito. ¿Listo? Lo que sí logro ver esto muy bien es el septum primum, que está pegado ¿a quién? A la almohadilla endocárdica. ¿Y este espacio de aquí cómo se va a llamar? Ostium secundum. Entonces, este de aquí es como queda el corazoncito en relajación. Y aquí vamos a ver cómo es que funciona cuando está latiendo. ¿Por qué? Toda la sangre ha llegado a la aurícula derecha y ha empujado al septum primum. El septum primum es bien delgado, es una membrana bastante laxa que se mueve así. ¿Listo? Entonces, abre totalmente como una compuerta y se llena la aurícula izquierda. Y cuando la sangre quiere volver, ¿qué pasa? Como los dos entran en contacto, no se lo permite. De esta forma, el corazoncito funciona intraútero y cuando el bebé nazca y llene la aurícula izquierda con sus propias venas pulmonares, tampoco va a haber pasaje de sangre. ¿Entendido? Entonces, de esta forma, ya todo está funcionando bien. Todas estas estructuras las vamos a ver en nuestra lámina del viernes, ¿sí? Pero ustedes se la van a estudiar, bien estudiada, para que puedan aprovechar esas láminas y para que puedan ganar su puntito de participación, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la lámina 28. Todas nuestras láminas van a ser transversales y van a avanzar hasta el cuello. ¿Listo? Esta de aquí está justo encima del diafragma. Por eso es que si ustedes se fijan aquí, el ventrículo pareciera que solo es uno y no hay ninguna luz. ¿Por qué? Estoy justo en la base del corazón. ¿Sí? Acuérdense, ¿en qué semana más o menos estoy aquí? Octava. Para la octava, el corazoncito se parece a un corazón adulto. Le falta todavía generar algunas cosas especiales, pero ya es, ¿no es cierto? ¿Qué más estoy viendo aquí? Todos los pedacitos que están a los costados del corazón son parte de la aurícula. ¿Sí? Con eso no se preocupen. Muy bien. ¿Qué más? Esta membrana ustedes ya la conocen. Es la membrana pleuropericárdica y en esta membrana tenemos que buscar tres cosas. ¿Ven este huequito chiquitín? Este es de un lado y aquí tengo el del otro lado. Son los nervios frénicos. ¿Qué tengo que saber sobre los nervios frénicos? Que son los más importantes para inervar al diafragma. Y el diafragma es el músculo principal de la respiración. ¿Cómo así? Cuando ustedes hicieron la lista de músculos respiratorios, toda esa lista enorme decía músculos accesorios. El diafragma tiene el mayor porcentaje de esfuerzo en la respiración. Entonces, este nervio frénico se origina en C4, o sea, no son las únicas fibras nerviosas que posee. El nivel principal para la formación del nervio frénico se llama C4. ¿Puede tener fibras de otros niveles? Sí. ¿Listo? Entonces, se origina ahí y es arrastrado por la membrana pleuropericárdica hasta casi el diafragma. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa si mi paciente se golpea la médula a nivel de C4? Va a perder el nervio frénico
esto y va a perder la capacidad de mover medio diafragma. Pero si el golpe es muy severo y se daña todo el nivel, tanto el derecho como el izquierdo, el diafragma se paraliza y el paciente deja de respirar inmediatamente. ¿Listo? Por eso es tan importante entender eso. ¿Sí? Muy bien. Y aquí al medio, si ustedes siguen la membrana pleuropericárdica, vamos a tener este vaso sanguíneo que está inmerso en la membrana pleuropericárdica, se llama vena cava inferior. De esa forma no se van a confundir. Yo les he dicho, la aurícula está libre, mientras que la vena cava inferior está atrapada o asegurada o fijada por la membrana pleuropericárdica. ¿Qué es esto? Pulmón en estadio pseudoglandular. Pulmón en estadio pseudoglandular. Esta zona de aquí la vamos a ver mucho mejor en la lámina 29 porque nos las tenemos que aprender. ¿Listo? Y en la parte posterior vamos a ver que la médula también ha cambiado. Ahora no solamente tengo el cuerpo de la médula, el cuerpo de la vértebra, sino que en la parte posterior ya van a aparecer los cachitos que van a ser la apófisis espinosa. En la lámina 29 la mayor parte de ustedes ya la van a tener cerrada. ¿Eso qué significa? Que la médula está segura entre una protección de hueso. Y todas las estructuras grandes que están saliendo para este lado son costillas. La costilla puede estar a este nivel, puede estar a este nivel o puede estar en la parte anterior, porque recuerden que recién se está formando. Aquí tenemos un pequeño conflicto con el esternón. El esternón es un cartílago impar que está en la línea media. Si yo tengo un montón de cartílagos aquí adelante, no se puede saber con exactitud cuál es cuál. ¿Por qué? Todos los cartílagos son iguales. ¿Cuándo se llama esternón? Acuérdense que va a seguir avanzando estos cortes. Puede estar en cualquiera de las láminas. Lo importante, ¿qué cosa es? Que sea un cartílago que está solito en la línea media y eso es el esternón. ¿Listo? Y los músculos epiméricos están por detrás del cuerpo vertebral y los hipoméricos están por delante. Jóvenes, esto es lo que se considera menor aumento. Este aumento es 1X, o sea, donde cabe todo. Pero ustedes van a dar el examen en 4X. Por eso en su guía dice, utilice mayor aumento para dibujar, ¿no es cierto? Recuerden que su guía que van a presentar el día viernes es dibujar. ¿Listo? Entonces, aquí que estamos viendo que todo lo que les he contado es verdad, pero tengo un poco de la luz del ventrículo, ¿verdad? Perfecto. Esta cosa de aquí, ¿qué sería? Aurícula. Aurícula, es una porción de la aurícula, a diferencia de la vena que está atrapada aquí. Entonces, pongámosles aumento de 4. Vamos por la parte de la médula. La médula va a tener las mismas partes. ¿Qué es lo que vamos a añadir? El ganglio raquídeo está conectado con esta fibra posterior, que es la rama sensitiva. Y además está conectado con esta fibra anterior, que es la rama motora. ¿Listo? Entonces, fíjense bien en eso. Aquí tengo el cuerpo y miren ustedes, aquí ese cartílago grande que está saliendo es la costilla. Entonces tengo todo el pulmoncito. Esta zona de aquí, lo que estoy observando son los bronquios primarios. La membrana que estoy viendo aquí es la membrana pleuropericárdica. Aquí tengo el ventrículo. Si yo sigo la membrana pleuropericárdica me encuentro con este vaso. ¿Cómo se llama este vaso? Vena cava inferior. A diferencia de esta zona, que es parte de la aurícula. La aurícula está libre mientras que la vena está en la membrana pleuropericárdica. En esta zona de aquí tengo al pulmoncito con la cavidad pleural. Aquí estamos yendo hacia el medio. Se nota aquí que esta parte es la vena cava inferior y esta parte de aquí es la aurícula. ¿Listo? ¿Yo puedo saber qué ventrículo es este? Sí puedo. En la parte de tórax es indispensable que se oriente. Jóvenes, ¿están viendo el puntero? Sí. Hay dos tubitos alrededor del puntero. ¿Sí? ¿Alguno de ellos tiene músculo grueso? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El que está para la ventana o el que está para la puerta? No, ya la derecha y la izquierda son diferentes las de ustedes de la mía. ¿Para la puerta? Muy bien. Entonces, jóvenes, este es el lado izquierdo porque la luz que tiene un músculo grueso se llama aorta descendente. Entonces, si yo sigo en línea directa, voy a tener al
ventrículo izquierdo. De este ladito no puedo saber qué ventrículo es. ¿Listo? Porque acuérdense que la lámina puede estar vista desde arriba o vista desde abajo. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Esta bolita. Nervio freno. El nervio frénico. Un ejercicio excelente es que para que ustedes diferencien la histología, vayan a aumento de 10, fijen cómo es que se observa y cuando regresen a 4 les va a ser más fácil reconocer las estructuras. ¿Listo? Porque el examen viene en 4, pero de verdad se puede diferenciar, sino que cuando no conoces la estructura necesitas ir a 10, reconocer bien cómo es y cuando vuelves a 4 ya puedes diferenciar uno del otro. ¿Listo? Y entonces aquí estamos en 10. ¿Qué tengo aquí? Nervio freno. Mi nervio frénico. Y si yo pongo aquí, a ver, miren bien, en el examen, ¿qué tendrían que escribir? ¿Por qué izquierdo? Aquí está la arteria aorta descendente. ¿Listo? Y este es el esófago, el que está marcado con el puntero. ¿Se confundirá? El esófago es mucho más claro. El epitelio del esófago es poliestratificado y por eso es que tiene la apariencia de ser un grosor mayor. Además, el límite del esófago está bien marcado y el interior es un tejido más laxo. ¿Listo? Entonces ahí tengo el nervio frénico. Pero por si les queda duda, cuando tú lo pones a 40, ves que tiene la misma histología del nervio vago. Pasamos a la lámina 29. ¿Qué es lo que va a cambiar? En primer lugar, las apófisis espinosas. Varias personas ya tienen las dos apófisis fusionándose en una sola. ¿Qué más va a cambiar? La parte del medio que les voy a explicar ahorita. Y miren ustedes la aurícula, qué grande que se ve. ¿Listo? Esto nos lleva a una circunstancia. La parte de aquí que no tiene marquitas se llama porción lisa de la aurícula. Miren todas estas rayitas. Estas rayitas se llaman porción trabeculada de la aurícula. Sino que hay un detalle. En la guía te están solicitando buscar la orejuela. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que en embriología algunas veces se utiliza la versión adulta de la estructura, ¿cierto? Entonces, la orejuela, ¿qué función va a tener? Contraerse para impulsar la sangre, pero cuando todavía se están formando las trabéculas, no han desarrollado músculo, ¿listo? Recién están en formación, o sea, todavía no han completado sus desarrollo. Por eso nosotros ponemos las dos. Actualmente esto se llama porción trabeculada de la Aurícula. ¿cuál aurícula? La aurícula izquierda. ¿Y en qué se va a convertir en el adulto? En la orejuela izquierda, ¿cierto? Sería más apropiado decir la orejuela de la aurícula izquierda. Y entonces aquí está la parte del medio que tenemos que dibujar. Jóvenes, este no es mayor aumento, este es un aumento de 4x, sino que el menor aumento, ¿cuánto es? 2x, ¿no es cierto? Hemos visto, vemos con los estereoscopios. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esto y lo primero que hacemos es buscar a la aorta porque tiene un grueso músculo. Esto está diseñado de forma didáctica. Los dibujitos es importante que sean en color hematoxilina eosina, ¿no es cierto? Porque van a ver que el músculo tiene varias capas. ¿Listo? El esófago ya hemos dicho que parece que tuviera una capa interna y una capa externa y el relleno es de un tejido bastante laxo. Justo por detrás de estas dos estructuras vamos a buscar los sistemas venosos. Detrás del esófago, la vena ácidos y detrás de la aorta, la vena hemiácidos. Cuando busco el esófago también tengo que ubicar a los dos nervios vagos. Los nervios vagos aquí se ven bastante grandes. Lo único es que hay que mirar alrededor del esófago porque no siempre van a estar en la misma ubicación. En la parte anterior tenemos la tráquea. Entonces, si es que esto fuera el examen y yo señalo esto, ¿qué creen que será? Muy bien. Cartílago De la tráquea. y el origen embrionario de este es ya llegan a medio punto, ¿no es cierto? Ahora por el otro medio punto A ver, cartílago.
No. El mesodermo es plano. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les he dado la lámina 30? Porque no es, depende del bebé, porque acuérdense que no es solo un bebé, y si no, puede variar en la coloración. Tienen que ver si es que la tráquea está o no está. ¿Listo? Puede ser que esté en la lámina 30 o puede ser que esté en la lámina 31. Pero lo que sí es cierto es que a partir de la lámina 32 hacia arriba, la tráquea es un elemento importante para orientarnos. Entonces, la van a poner de manera, van a poner todo el dibujito junto, ¿listo? Van a buscar el que tenga todos los elementos para que pueda estudiar, ¿listo? Y también necesito las dos arterias pulmonares. Si les ha tocado una, bueno, así clarita, ¿listo? ¿Qué tienen que reconocer? La arteria pulmonar tiene una luz pequeñita porque su gran musculatura hace que se cierre y entonces muchas veces parece que no tuvieran luz. La verdad es que tiene una luz muy pequeñita y la musculatura es muy semejante a la que tiene la aorta. ¿Ha quedado claro? Entonces de esa forma tienen las estructuras completas porque esto es lo que se ve en un campo de 4X, ¿no es cierto? Y entonces así vamos a poder estudiar para nuestro examen. Nuevamente aquí tengo el menor aumento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo pongo mi manito acá, esto se llama la porción ilícita. ¿De qué lado? ¿Esto es aorta, esófago? Aorta. Este es el esófago. Aquí están viendo ustedes la tráquea y ven ustedes la porción trabeculada bien clarita. ¿Qué son las trabéculas? Estas rayitas que ven de un lado para otro. Mientras que en esta zona la pared es completamente lisa. Y ahí viene su nombre. Entonces, en la parte posterior habíamos dicho que tenemos la apófisis espinosa y aquí tengo el cuerpo vertebral. Puede ser que a alguna persona le toque el disco intervertebral, pero no va a tener cartílagos, no va a tener unas fibras concéntricas de material fibroso. Avanzamos un poquito más y este de aquí es mi referencia. Este es el cartílago del cuerpo vertebral y voy a tener la aorta descendente con la vena hemiácidos y el esófago con la vena ácidos. Si me concentro en el esófago, este es un nervio vago y este es el otro. Por eso es muy importante que revisen su microscopio a mayor aumento. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí estoy viendo un bronquio primario y aquí estoy viendo un bronquio primario. ¿Me tocó tráquea? No, no salió. ¿Esto qué cosa es? Por tener una pared muscular delgada. ¿Cómo sé que es una pared muscular? Todo el mundo ve una línea rosada. Muy bien. Y ve aquí como si tuviera hormiguitas. Esos puntitos son endotelio y esto es músculo. Esto se llama vena pulmonar. ¿Cómo se llamará esto? Aurícula, porque está completamente libre. A diferencia de la estructura que está atrapada en la membrana pleuropericárdica que se llama vena cava inferior. ¿Cómo se terminó la clase? Por favor, jóvenes, de la lámina 30 y 31 lo que tienen que revisar es la tráquea, los bronquios primarios y las arterias pulmonares. ¿Listo? Todo lo demás tienen que revisarlo a detalle en la lámina 28 y 29. Las láminas 30, 31 y 32 son para la próxima clase, ¿listo? Pero se las he dado para que vean a la tráquea y puedan reconocer todas las estructuras.